En el año 1855, el corazón de Mississippi latía al ritmo incansable de las plantaciones de algodón, bajo un sol que quemaba la tierra y las espaldas de aquellos que la trabajaban sin descanso. Era una época donde el poder residía en las manos de unos pocos terratenientes, hombres que con su sola palabra podían decidir el destino de cientos de almas. La sociedad estaba dividida por líneas invisibles pero infranqueables, donde la opulencia de las grandes casas contrastaba brutalmente con la miseria y el sudor de los campos. Las vastas extensiones de tierra cultivada, que se perdían en el horizonte, eran el símbolo de una riqueza construida sobre cimientos de injusticia y opresión. En este escenario implacable, las verdades incómodas se ocultaban tras fachadas de decoro y una aparente normalidad. Pero la crueldad era una corriente subterránea constante, siempre a punto de desbordarse sobre los más vulnerables. La ley de estos hombres era absoluta, y sus propiedades abarcaban tanto la tierra como las vidas humanas que la habitaban. Entre estos grandes propietarios destacaba el coronel Elias Vance, un hombre de 55 años cuya reputación de crueldad se extendía más allá de los límites de su vasta plantación. Poseedor de una de las propiedades algodoneras más extensas y rentables de todo Mississippi, el coronel Vance no solo era un pilar económico sino también una figura social imponente, temida y respetada por igual. Sin embargo, detrás de su fachada de caballero sureño, se escondía una personalidad retorcida, marcada por celos enfermizos, y una necesidad obsesiva de control absoluto sobre todo y todos. Su mirada, a menudo turbia, revelaba una paranoia constante, una sombra que lo seguía y que lo llevaba a ver conspiraciones y deslealtades donde no las había. Para él, el poder no era solo una herramienta de prosperidad, sino un arma para someter a quienes osaran desafiar su voluntad, y su hogar era su reino, donde sus decisiones eran incuestionables. Fue una noche, teñida por la furia ciega y los celos descontrolados, cuando el coronel Vance desató su peor crueldad. Convencido por sospechas irracionales de una supuesta infidelidad de su esposa, Eleanor la arrastró sin piedad hasta el granero principal de la plantación. La escena era brutal y humillante. Frente a los 7 esclavos más robustos, con la luz tenue de las lámparas proyectando sombras grotescas, el coronel Elias Vance pronunció palabras que sellarían el destino de Eleanor. Con una voz gélida y cargada de veneno, anunció que a partir de ese instante, su esposa estaría a disposición de ellos como castigo por su infidelidad y desobediencia. Aquel acto, diseñado para quebrar el espíritu de Eleanor y reafirmar el poder absoluto del coronel, fue una demostración impactante de su tiranía despiadada. Un horror que heló la sangre de todos los presentes y marcó el inicio de una pesadilla. Eleanor se quedó inmóvil en el granero, el eco de las palabras de su esposo resonando como un golpe brutal. Su mundo, construido sobre la delicadeza y el honor, se hizo pedazos en un instante despiadado. La humillación era un veneno frío que le corría por las venas, un shock tan profundo que le arrebató el aliento. Ella, la dama de la plantación Vance, ahora era despojada de toda dignidad, expuesta a la mirada de los esclavos, quienes, por más que intentaban ocultarlo, no podían disimular el horror en sus ojos. Su mente luchaba por procesar la magnitud de la condena, una sentencia que la arrojaba a un abismo de desesperación inimaginable, donde la vergüenza era más pesada que cualquier cadena. Su vida, tal como la conocía, había terminado para siempre, reducida a un mero objeto de la crueldad de su esposo. El aire del granero se volvió denso, cargado con el peso de la injusticia y el miedo, una atmósfera opresiva que se pegaba a su piel. Eleanor sentía las miradas sobre ella, no solo las de los esclavos, sino también la mirada fría y victoriosa del coronel Vance, que saboreaba cada segundo de su tormento. Su cuerpo temblaba, no solo por el frío de la noche, sino por una mezcla de terror y una rabia incipiente que aún no se atrevía a reconocer. Cada fibra de su ser gritaba en protesta contra la monstruosidad de la situación. Conocí una noche. Se aferró a sí misma, intentando encontrar un resquicio de fuerza, pero solo halló un vacío abrumador. La promesa de una vida de decoro y respeto se había disuelto, dejando solo el sabor amargo de la traición y la abyecta crueldad. La noche se arrastró lentamente, y con ella, la cruda verdad de su nueva existencia se hizo ineludible. Eleanor fue conducida a un rincón oscuro del granero, despojada de sus privilegios y de su estatus. Las paredes de su prisión improvisada eran de madera vieja,
testigos silenciosos de innumerables sufrimientos y de una historia de opresión. Ya no era la señora de la casa, sino una prisionera más, una propiedad más en la extensa lista del coronel Vance. La soledad se apoderó de ella, una soledad profunda y helada que contrastaba con la cercanía forzada de los demás. Su cuerpo dolía, no por golpes físicos, sino por el peso invisible de la humillación que la aplastaba sin descanso, una carga que parecía imposible de soportar. Con las primeras luces del amanecer, un cambio casi imperceptible comenzó a gestarse en Eleanor. La desesperación, aunque aún presente, empezó a mezclarse con una chispa de algo más, algo tenaz y resiliente. Quizás era la ira, quizás el instinto primario de supervivencia que se negaba a ceder ante la adversidad. Observó a los esclavos a su alrededor, hombres y mujeres que conocían el sufrimiento de primera mano, y en sus ojos vio no solo piedad, sino también una quietud, una resistencia silenciosa que la impactó profundamente. Se dio cuenta de que la sumisión total significaría su destrucción, y que, para sobrevivir, necesitaría más que solo lágrimas. La humillación debía transformarse en algo, en una fuerza oculta, un arma forjada en el dolor más profundo. Eleanor, la mujer que el coronel Vance creyó haber quebrado para siempre, empezó a forjar una nueva identidad en las sombras del granero. Su belleza y modales refinados, antes símbolos de su estatus y su posición social, ahora se convertirían en una máscara cuidadosamente elaborada. Bajo su aparente fragilidad, se escondía una mente aguda que comenzaba a planear, a trazar un camino silencioso. El coronel la había subestimado viéndola solo como un adorno roto, una propiedad sin voluntad ni pensamiento propio. Pero en ese rincón oscuro, Eleanor juró que encontraría la manera de recuperar lo que le habían arrebatado, no con fuerza bruta, sino con una astucia que su esposo nunca podría prever. La semilla de la venganza, fría y calculada, había sido sembrada en el terreno fértil de la injusticia más profunda. El coronel Vance no perdió el tiempo en consolidar el nuevo y brutal estatus de Eleanor. Al amanecer, la hizo vestir con harapos de lona áspera, los mismos que usaban las esclavas en los campos de algodón. Su ropa fina fue quemada frente a ella, un acto simbólico que le arrancaba cualquier vestigio de su antigua vida. El granero, antes un lugar de paso, se convirtió en su celda permanente, y sus días se llenaron de tareas humillantes. Le asignaron la limpieza de los establos, la alimentación del ganado y la clasificación del algodón más sucio, bajo la supervisión constante de un capataz. Los 7 esclavos que habían presenciado su condena, ahora eran sus superiores en la jerarquía del tormento, aunque sus miradas no reflejaban triunfo, sino una mezcla de incomodidad y temor. La caída de Eleanor era pública y absoluta, un espectáculo diario de la tiranía del coronel. Ella, la señora de la plantación, ahora era indistinguible de la miseria que la rodeaba, despojada de su nombre y su dignidad. La chispa de resistencia que Eleanor había sentido la noche anterior se desvaneció bajo el peso abrumador de su nueva existencia. Cada músculo de su cuerpo gritaba de dolor, sus manos se agrietaron y sangraron con el trabajo forzado, y el sol inclemente del Mississippi quemaba su piel, antes protegida. La humillación era constante, un veneno lento que le corroía el alma. Las miradas de los esclavos, aunque a menudo compasivas, eran un recordatorio perpetuo de su desgracia. Pero eran las miradas del capataz, frías y vigilantes, las que la mantenían encadenada a su tormento. Sabía que cualquier atisbo de rebelión sería castigado con una crueldad aún mayor. La desesperación se apoderó de ella, una oscuridad densa que no le permitía ver más allá del próximo amanecer, solo otra jornada de sufrimiento sin fin. La idea de escapar parecía una fantasía imposible, una cruel burla de su mente agotada. El coronel Vance no se contentaba con el exilio de Eleanor. Buscaba su aniquilación total. Su castigo se convirtió en un experimento cruel de quebrantamiento. La obligó a presenciar las flagelaciones de otros esclavos por faltas menores, asegurándose de que entendiera el alcance de su poder y la inutilidad de la resistencia. En una ocasión, la arrastró frente a un grupo de terratenientes vecinos, que habían venido a negociar algodón, y la presentó como una sirvienta, que había aprendido su lección, forzándola a servirles agua y a soportar sus miradas condescendientes. Era una demostración pública de su dominio, una humillación diseñada para borrar cualquier rastro de la Eleanor que una vez fue. El coronel se deleitaba en su sufrimiento, observando cada gesto de su esposa,
convencido de que estaba rompiendo su espíritu pieza por pieza, sin dejarle salida alguna de su infierno personal. Eleanor se miraba las manos al final de cada día, irreconocibles, ásperas y sucias. Su reflejo en el agua de un barreño mostraba a una extraña, una mujer demacrada con ojos hundidos, donde el brillo de su antigua vida se había extinguido por completo. Ya no reconocía a la dama refinada sino a una sombra que se movía por inercia, cumpliendo órdenes sin pensar. Las noches eran cortas y llenas de pesadillas, el cuerpo le dolía tanto que el sueño era un lujo inalcanzable. El hambre, la sed y el agotamiento se convirtieron en sus compañeros constantes. La esperanza, esa pequeña llama que había intentado encender, se había ahogado en el pozo de la desesperación. Se sentía atrapada en un ciclo interminable de miseria, sin un futuro, sin una voz, sin siquiera el consuelo de la privacidad. Su mente, una vez aguda, ahora se sentía embotada, incapaz de formular un plan, resignada a su cruel destino. Los esclavos de la plantación, testigos de la caída de Eleanor, se encontraban en una situación igualmente precaria. Si bien la mayoría sentía piedad por ella, el terror al coronel Vance era un grillete invisible que les impedía ofrecer ayuda significativa. Sabían que cualquier gesto de bondad hacia Eleanor sería interpretado como un acto de desafío al coronel, y las represalias serían brutales para todos. Las miradas que le dirigían eran de cautela, de respeto silencioso por su sufrimiento, pero también de una distancia impuesta por el miedo. Eleanor comprendía su impotencia, sabía que no podía esperar ayuda de quienes apenas podían ayudarse a sí mismos. La presencia de los 7 esclavos, los mismos que Vance había nombrado en su condena, se convirtió en un recordatorio constante de su humillación, una sombra persistente que la envolvía, reforzando la sensación de que su destino estaba sellado por completo. El coronel Vance no se limitaba a establecer la condena de Eleanor, la vivía y la disfrutaba. Cada mañana, pasaba por el granero, sus ojos fijos en ella, buscando cualquier signo de quebranto. No había día sin que enviara un capataz para asegurarse de que Eleanor estuviera realizando las tareas más extenuantes, o para recordarle a los demás su nueva posición. Había rumores de que Vance alardeaba de su disciplina con otros terratenientes, usando a Eleanor como ejemplo de su control absoluto. Su vigilancia era implacable, una telaraña invisible que la mantenía atrapada. Cada puerta, cada ventana, cada camino de la plantación se sentía vigilado, y Eleanor sabía que cualquier intento de huida sería inútil. El coronel había diseñado su prisión con una meticulosidad cruel, sellando todas las posibles vías de escape, asegurándose de que su castigo fuera una tortura perpetua e ineludible. Una noche bajo la tenue luz de la luna que se colaba por una rendija del granero, Eleanor se desplomó contra la pared de madera, las lágrimas brotando sin control. Su cuerpo temblaba, no de frío, sino de una desesperación profunda que le carcomía hasta el último aliento. Pensó en acabar con todo, en buscar la liberación en la muerte, pero incluso esa opción le parecía arrebatada. ¿De qué serviría? El coronel seguiría siendo el coronel, y su sufrimiento solo sería una nota al pie de su tiranía. La resignación se apoderó de ella, una aceptación amarga de que no había escapatoria, no había justicia posible. Su vida tal como la conocía había terminado. Se convirtió en una prisionera de su propia mente, de su cuerpo agotado, y de la cruel voluntad de un hombre que no conocía límites. Eleanor Vance, la dama de la plantación, había sido reducida a su expresión más vulnerable, una víctima sin esperanza en un mundo sin piedad. Las lágrimas de Eleanor, que durante semanas habían sido un torrente incontrolable de dolor y humillación, finalmente comenzaron a secarse, dejando en su lugar una capa de fría y resuelta determinación. Ya no miraba hacia el abismo de su desesperación personal, sino que sus ojos, antes velados por el sufrimiento, ahora observaban su entorno con una agudeza calculada y silenciosa. Su mente, que en un principio se sentía embotada y sin salida, empezó a afilarse, registrando meticulosamente cada detalle de la vida en el granero, el ritmo incansable de los trabajos forzados, las sutiles dinámicas de poder entre los esclavos, la inquebrantable brutalidad del capataz y las sombras que se proyectaban con cada amanecer. Un atisbo de algo nuevo, calculador y estratégico, se encendió en su interior, una chispa que la llevó a comprender que la mera resistencia no sería suficiente para sobrevivir en aquel infierno. Se negaba rotundamente a seguir siendo una víctima pasiva de la crueldad del coronel. Día tras día,
Eleanor observaba al coronel Vance desde la distancia, notando sus patrones de comportamiento y sus rutinas con una precisión asombrosa. Él siempre visitaba el granero al amanecer, paseándose con una mirada de satisfacción perversa, como si disfrutara del sufrimiento que había causado. Sus capataces, hombres brutales y leales a su amo, tenían horarios fijos para sus rondas y para la supervisión de los trabajos más extenuantes. Eleanor memorizaba cada detalle, cada movimiento predecible, cada palabra descuidada que se escapaba de sus labios al hablar con otros. Aprendió a leer las intenciones ocultas en los gestos más insignificantes, a escuchar los susurros que el viento traía desde la casa principal. Su mente, antes ocupada en la vida de lujos y decoro, ahora se dedicaba a un estudio minucioso de su prisión y de sus carceleros. Nada, absolutamente nada, pasaba desapercibido para ella. Entre los esclavos de la plantación, Eleanor descubrió una red compleja de comunicación silenciosa, un lenguaje de miradas rápidas, gestos apenas perceptibles y códigos que solo ellos, los oprimidos, lograban entender a la perfección. Notó la forma en que se ofrecían pequeñas ayudas mutuas, la resistencia pasiva que mantenían a pesar del constante peligro del látigo y las represalias. Había un joven esclavo llamado Samuel, siempre con una mirada profunda y pensativa, que parecía observar el mundo más allá de lo evidente, con una inteligencia que no correspondía a su posición. Él no mostraba la misma desesperación que otros, sino una quietud reflexiva, casi un aire de conocimiento oculto. Eleanor sentía una conexión extraña con él, una especie de reconocimiento mutuo entre dos observadores silenciosos en un mundo de caos. Un día, mientras Eleanor luchaba por arrastrar un fardo de algodón excepcionalmente pesado, sus músculos agotados por el esfuerzo, Samuel pasó a su lado. Sin decir una sola palabra que pudiera ser escuchada o malinterpretada, su mano rozó la de ella, dejando caer discretamente un pequeño trozo de pan envuelto en un paño. Sus ojos se encontraron por un instante fugaz. En los de Samuel no había una simple compasión, sino un entendimiento sombrío y profundo, una chispa de reconocimiento de su sufrimiento compartido. Eleanor asintió apenas, con un movimiento casi imperceptible de su cabeza, confirmando que había recibido el gesto. Era un acto simple en apariencia, pero en ese mundo de crueldad despiadada, representaba un puente tendido, un primer hilo de confianza entre dos almas atrapadas que buscaban una salida. Con su nueva y aguda percepción, Eleanor comenzó a notar patrones inusuales en Samuel. Observó que a veces se apartaba en un rincón apartado del granero, lejos de las miradas vigilantes de los capataces, y sus manos realizaban movimientos extraños con un trozo de carbón y papel improvisado. En una ocasión, por un descuido de Samuel, un pedazo de pergamino cayó al suelo, y Eleanor logró ver que no contenía dibujos infantiles o garabatos, sino letras cuidadosamente trazadas, palabras escritas con una caligrafía sorprendentemente clara. La revelación la golpeó con la fuerza de un rayo. Samuel no solo era un esclavo, era un hombre que sabía leer y escribir, un secreto peligroso que podría ser una llave invaluable para su propia liberación. El coronel nunca sospecharía que un esclavo pudiera poseer tal conocimiento. La oportunidad para una comunicación más directa, aunque igualmente secreta, llegó cuando Samuel estaba lo suficientemente cerca de ella clasificando el algodón sucio. Eleanor, sin levantar la vista de su tarea y con la voz apenas audible, susurró una frase clave. El coronel tiene un libro de cuentas en su estudio, en el cajón inferior de su escritorio. Lo usa cada jueves después de cenar. Su voz era un hilo apenas perceptible, ahogado por los ruidos del granero. Samuel no reaccionó con la cara, pero su mano se detuvo por un segundo, un gesto casi imperceptible que solo Eleanor pudo notar. Cuando se alejó, Eleanor sintió una punzada de esperanza fría y calculada. Había sembrado una semilla, y el pacto silencioso, el entendimiento mutuo, había comenzado a tomar forma entre ellos. Si esta historia te está atrapando y te intriga saber cómo continuará, no olvides suscribirte a nuestro canal. Dale un me gusta a este video y deja tu comentario aquí abajo. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir contando estas impactantes historias. Desde ese día crucial, los encuentros silenciosos entre Eleanor y Samuel se volvieron más frecuentes y también más audaces en su contenido. Eleanor, con su mente aguda y su memoria prodigiosa,
comenzó a recordar detalles específicos de las conversaciones del coronel Vance, fragmentos de cartas que había escuchado, nombres de socios comerciales y cifras de transacciones dudosas. Cada vez que tenía una oportunidad, susurraba un dato preciso a Samuel mientras trabajaban cerca el uno del otro, o dejaba una pequeña marca discreta en el suelo que solo él entendería. Samuel, a su vez, asentía con la cabeza o hacía un gesto sutil, indicando que había recibido el mensaje y lo había comprendido. El diario oculto de Samuel, que antes registraba la brutalidad general, empezaba a llenarse de información precisa y explosiva sobre el coronel. Mientras tanto, frente al coronel Vance y a los capataces, Eleanor mantenía su papel de mujer completamente quebrada y sumisa. Sus ojos seguían hundidos, su cuerpo encorvado por el trabajo y la desesperación, su voz débil y sin vida. El coronel veía lo que quería ver, una esposa doblegada, sin voluntad ni espíritu, un ejemplo vivo de su dominio absoluto sobre todo y todos en la plantación. Él se deleitaba en su aparente sumisión, sin sospechar en lo más mínimo que, bajo esa fachada de desesperación y abatimiento, se estaba gestando una tormenta silenciosa y calculada. La arrogancia del coronel era su propia ceguera, y la paciencia inquebrantable de Eleanor se convertía en su arma más afilada, un secreto bien guardado que la protegía de sus enemigos. La plantación Vance seguía su rutina diaria, marcada por el sol implacable y el trabajo incesante en los campos de algodón, pero para Eleanor y Samuel, cada día se convertía en una pieza vital en un rompecabezas mucho más grande. El diario de Samuel se hacía más voluminoso con cada nueva entrada, convirtiéndose en un compendio detallado de verdades ocultas, crímenes financieros y secretos familiares inconfesables. La tensión crecía, no ya una tensión de miedo o desesperación, sino de una anticipación silenciosa y cargada de propósito. El público, al presenciar esta lenta pero firme construcción, sentiría la promesa ineludible de una venganza, una justicia que se forjaba pacientemente en las sombras más profundas. El coronel Vance seguía sentado en su trono de poder, completamente ignorante de la bomba de tiempo que se armaba bajo sus propios pies, pieza por pieza, con cada amanecer. Eleanor, con su mente ahora como una trampa de acero, empezó a perfeccionar su observación. Ya no solo notaba los hábitos del coronel Vance, sino que buscaba patrones en sus interacciones con otros terratenientes y comerciantes. Prestaba atención a los carruajes que llegaban, a los nombres que se mencionaban con cautela, y a los documentos que el coronel manejaba con una secreta urgencia. Su papel de esposa quebrada le permitía pasar desapercibida, un fantasma en su propia casa. Nadie, y mucho menos Vance, sospechaba que cada movimiento, cada palabra, era catalogada y analizada por los ojos de la mujer que él creía haber reducido a la nada. Era un juego peligroso, pero Eleanor jugaba con una paciencia que solo la desesperación más profunda podía forjar. Su aparente sumisión se convirtió en su mayor ventaja. Cuando se le asignaba la limpieza de las habitaciones principales o la preparación de la mesa para las cenas, Eleanor aprovechaba cada segundo. Sus manos, antes delicadas, ahora movían objetos con una precisión mecánica, mientras sus ojos escudriñaban cajones entreabiertos y papeles olvidados. Una vez, encontró un recibo de una venta de tierras particularmente dudosa, con firmas que no coincidían, un detalle que el coronel había pasado por alto. Memorizaba fechas, nombres de cómplices y cifras exactas, información que luego, con un disimulo casi invisible, lograba transmitir a Samuel. La casa de Vance, su fortaleza, se estaba convirtiendo lentamente en la fuente de su propia destrucción, sin que él tuviera la menor idea. Samuel, con la guía silenciosa de Eleanor, se transformó en un escriba de la verdad oculta. Cada fragmento de información que Eleanor le pasaba, ya fuera un susurro sobre un envío de algodón robado o el nombre de un hombre de negocios corrupto, era anotado meticulosamente en su diario. El joven esclavo había aprendido a usar el carbón y el papel improvisado con una habilidad que rozaba lo artístico, asegurándose de que su escritura fuera clara pero difícil de descifrar para ojos no entrenados. El diario no era solo un registro, era un testimonio, una crónica viva de la avaricia y la crueldad del coronel. Cada línea añadida era un peso más sobre la balanza de la justicia, una preparación para la caída que se avecinaba.
Eleanor comenzó a sembrar pequeñas semillas de discordia. Un comentario casual y supuestamente inocente sobre un capataz que parecía distraído cuando el coronel Vance preguntaba por los registros de inventario. Una observación, aparentemente trivial, sobre un esclavo que parecía demasiado cercano a los caballos más valiosos, sabiendo la paranoia del coronel. Estas pequeñas manipulaciones no buscaban un efecto inmediato, sino que erosionaban la confianza y la estructura de control de Vance. El coronel, ya propenso a la desconfianza, empezaba a dudar de sus propios hombres, a ajustar horarios, a mover personal, sin entender que estos cambios eran el resultado de una mente maestra en la sombra. Él pensaba que reafirmaba su poder, pero en realidad debilitaba sus cimientos. La arrogancia del coronel Vance, su mayor debilidad, lo llevó a cometer errores aún mayores. Convencido de que Eleanor estaba completamente quebrada, a veces la llamaba a su estudio para realizar tareas que él consideraba insignificantes, como organizar viejos libros o limpiar su escritorio. Era en estos momentos cuando Eleanor, con el corazón latiéndole fuerte pero el rostro impasible, tenía acceso directo a documentos confidenciales. Una vez, mientras limpiaba accidentalmente, dejó caer un libro, revelando una carta escondida que detallaba un fraude masivo de tierras. La memorizó palabra por palabra, la guardó en su mente como un tesoro, sabiendo que cada pieza era crucial para el rompecabezas que Samuel estaba armando. El coronel le daba las armas, sin saberlo. El diario de Samuel crecía en tamaño y en contenido explosivo. Ya no era solo un registro de abusos generales, sino una acusación detallada y documentada de crímenes específicos, el tráfico ilegal de personas, las estafas financieras con tierras y cosechas, incluso la sospecha de asesinatos para silenciar testigos. Cada entrada estaba fechada, y en la medida de lo posible corroborada por los detalles que Eleanor le proporcionaba. El diario se convirtió en un arma letal, escondido con sumo cuidado, esperando el momento preciso para ser desenterrado. El público sentiría una tensión palpable, sabiendo que cada palabra escrita en esas páginas era un paso más hacia la inevitable confrontación, una justicia que se gestaba en el silencio de los oprimidos. El coronel Vance, ajeno a la red de intriga que se tejía bajo su nariz, seguía disfrutando de su poder. Veía a Eleanor marchita, a Samuel trabajando incansable, y a sus capataces ejecutando sus órdenes con aparente lealtad. Se sentía invencible, el amo absoluto de su destino y el de todos en la plantación. Su sonrisa de satisfacción, a menudo cruel, era la de un hombre que creía haber ganado. Pero cada risa, cada gesto de autoridad, era un eco hueco ante la realidad. La marea estaba cambiando, lenta pero inexorablemente. La virada se acercaba, y el público, con el corazón en un puño, sabía que la caída del coronel sería tan dramática como su ascenso, un desenlace forjado por las manos que él había intentado doblegar. La oportunidad esperada llegó con la visita de un abogado de Montgomery, el señor Theron Blackwood, conocido por su estricta moral y su implicación en casos de fraudes territoriales, además de tener una rivalidad histórica con Vance. El coronel, confiado en su control, lo invitó a cenar para discutir un litigio de tierras, sin imaginar la trampa que se cerraba. Eleanor, con el corazón latiéndole como un tambor de guerra, había preparado el escenario meticulosamente. Sabía que Blackwood, un hombre meticuloso, siempre examinaba los detalles más pequeños. Ella se aseguró de que el diario de Samuel estuviera escondido en un lugar que, con un accidente, bien orquestado, sería descubierto por el abogado, en un momento donde la atención del coronel estuviera desviada. Este era el instante decisivo, el punto sin retorno que marcaría el inicio del fin para el tirano Vance. Durante la cena, mientras el coronel Vance se jactaba de sus propiedades y sus métodos de gestión, con un Blackwood visiblemente incómodo, Eleanor, sirviendo en su papel de sirvienta humilde, ejecutó su plan. Con una mano temblorosa, resbaló cerca del estudio, dejando caer una pila de documentos viejos justo al lado de una estantería ligeramente desordenada. En el forcejeo por recogerlos, su pie tropezó con una alfombra, haciendo que un pequeño compartimento secreto en la base de la estantería se abriera. Allí, a la vista de Blackwood, quien había girado la cabeza por el ruido, se reveló el diario de Samuel, cuidadosamente escondido, entre viejos libros de contabilidad. La mirada de Eleanor y Samuel se cruzó por un instante,
una chispa de entendimiento y esperanza silenciosa. El señor Blackwood, con su aguda perspicacia legal, no tardó en reconocer la importancia del objeto. Con una calma que contrastaba con la furia apenas contenida del coronel, quien ya se acercaba, Blackwood tomó el diario y comenzó a hojearlo. Las primeras páginas, con la caligrafía clara de Samuel, revelaron rápidamente el horror. El coronel Vance, al ver el semblante de Blackwood y el objeto en sus manos, se puso lívido. «¿Qué es esto? ¡Devuélvame esa basura!», gritó, intentando arrebatarlo. Pero Blackwood, con una fuerza inesperada, lo retuvo. Las palabras del diario, que detallaban el trato inhumano a Eleanor y otras atrocidades, ya estaban siendo leídas por ojos que no podían ser sobornados. El silencio en el comedor se volvió pesado, cargado de una verdad inminente y explosiva. Blackwood leyó en voz alta, sin inmutarse, pasajes que desvelaban la red de tráfico ilegal de personas, las estafas de tierras con documentos falsificados, los sobornos a funcionarios locales, y finalmente, la brutal condena impuesta a Eleanor, su propia esposa, con detalles escalofriantes. El rostro del coronel Vance se contorsionó de ira y desesperación. Intentó desmentirlo todo, acusando a Samuel de ser un mentiroso y a Eleanor de ser una mujer desquiciada, pero las pruebas eran irrefutables. Las fechas, los nombres, las cifras exactas del diario, coincidían con los litigios y los rumores que Blackwood ya conocía. La fortaleza de Vance, construida sobre el terror y las mentiras, comenzaba a desmoronarse bajo el peso innegable de la verdad que él mismo había ayudado a documentar, sin saberlo. Las revelaciones del diario de Samuel, respaldadas por el testimonio de Eleanor, quien por primera vez habló con una claridad asombrosa, estallaron como una bomba en la alta sociedad de Mississippi. Blackwood, un hombre de principios y con conexiones, no perdió el tiempo. El diario fue presentado ante las autoridades y las investigaciones se iniciaron de inmediato. Los rumores, ante susurros aterradores, se convirtieron en titulares escandalosos. La fachada de honor y respetabilidad del coronel Vance se derrumbó por completo, exponiendo la podredumbre que se escondía debajo. Otros terratenientes, que habían sido cómplices o beneficiarios de sus crímenes, comenzaron a temer por sus propias reputaciones, mientras la ley se acercaba inexorablemente, dejando claro que nadie estaba por encima de la justicia. El coronel Elias Vance, antes una figura intocable, fue arrestado públicamente, un espectáculo que la gente del pueblo observaba con una mezcla de asombro y satisfacción contenida. Sus propiedades fueron embargadas, sus vastas tierras de algodón confiscadas, y su fortuna, construida sobre el dolor y la injusticia, se evaporó. La dinastía Vance, un nombre sinónimo de poder y crueldad, fue borrada del mapa social de Mississippi. La humillación que él había infligido a Eleanor se volvió contra él multiplicado por 1000, un eco amargo de su propia tiranía. Su rostro, antes arrogante, ahora reflejaba el terror y la desesperación que había sembrado en tantos. El poder que tanto había anhelado y abusado, se le escapaba de las manos para siempre, dejando solo un rastro de deshonor y ruina. Para Eleanor no hubo un grito de victoria, sino una quietud profunda. La venganza no fue un acto de violencia, sino la exposición de la verdad, una justicia fría y calculada que desmanteló por completo el imperio de su esposo. Ella, la mujer que él creyó haber destruido, se mantuvo de pie, observando cómo la estructura de poder que la había oprimido se hacía pedazos. La sociedad, que antes había tolerado los abusos de hombres como Vance, ahora era testigo de su caída. La injusticia había sido expuesta, y aunque el camino hacia una verdadera libertad para todos aún era largo, la derrota del coronel Vance fue un rayo de esperanza, una prueba de que incluso los más poderosos podían ser derribados por la resistencia silenciosa y la verdad oculta, sembrando las semillas de un cambio mayor. Eleanor, liberada de la sombra de su esposo y del peso de la humillación, no buscó la opulencia perdida sino un nuevo propósito. Utilizó los recursos que pudo rescatar de la fortuna de Vance, y con la valiosa ayuda del abogado Blackwood, para asegurar que las tierras confiscadas no fueran vendidas a otro terrateniente opresor. En cambio, Eleanor se dedicó a supervisar que los antiguos esclavos de la plantación tuvieran la oportunidad de acceder a parcelas propias, bajo acuerdos de trabajo justos y con la promesa de una vida con dignidad. Ella misma dedicó sus días a enseñar a leer y escribir a hombres y mujeres que antes solo conocían el trabajo forzado,
convencida de que el conocimiento era la verdadera libertad. Samuel, el valiente escriba del diario, se convirtió en su colaborador más cercano, no como sirviente, sino como un igual, ayudándola a establecer escuelas improvisadas y a documentar otras injusticias. Su vida, antes un infierno, ahora era un faro de esperanza y cambio. La caída del coronel Vance resonó mucho más allá de los límites de su plantación. Fue un golpe sísmico para la arrogante aristocracia terrateniente de Mississippi, que vio en su desgracia una advertencia clara. Las autoridades, una vez ciegas o cómplices, se vieron obligadas a tomar medidas más serias contra el tráfico ilegal de personas y las estafas de tierras, temiendo que sus propios secretos salieran a la luz. El diario de Samuel, ahora un documento público y explosivo, inspiró a otros a hablar, a buscar justicia y a resistir en silencio. La historia de Eleanor, la dama que se levantó de la miseria, se convirtió en un susurro de esperanza entre los oprimidos, una prueba de que incluso el poder más absoluto podía ser desafiado y derribado. Las conversaciones sobre la moralidad de la esclavitud, antes tabú, comenzaron a surgir con más fuerza. El diario de Samuel no se quedó como un simple testimonio de la injusticia. Se convirtió en un artefacto histórico invaluable. Una crónica detallada y brutal de la vida en las plantaciones, de la crueldad de los amos y de la resistencia silenciosa de los esclavos. Sus páginas, con la caligrafía clara del joven y las verdades reveladas por Eleanor, sirvieron como evidencia irrefutable en futuros debates sobre la abolición y la reforma social, mostrando la verdad sin adornos ni eufemismos. La historia de Eleanor y Samuel se transmitió de boca en boca, de generación en generación, un recordatorio viviente de que la justicia, aunque lenta, podía prevalecer, y que la voz de los que sufren, cuando se une a la astucia y la valentía, puede derribar incluso los imperios más férreos. Este relato se convirtió en un legado, una lección perdurable para las futuras generaciones, grabada en la memoria colectiva del sur. Así, la caída del coronel Vance no fue solo la historia de una venganza personal, sino la demostración de que la verdad, por más enterrada que esté, siempre encuentra la manera de salir a la luz, a menudo por los caminos más inesperados. Eleanor y Samuel, una dama y un esclavo, unidos por la injusticia, demostraron que incluso en las circunstancias más opresoras, la resistencia silenciosa y la astucia pueden desmantelar los cimientos de la tiranía. Su historia nos enseña que la verdadera justicia no se busca con violencia, sino con la exposición implacable de la verdad, desnudando la hipocresía y la barbarie de un sistema. Si esta poderosa historia de resistencia y justicia te ha conmovido, no te vayas sin suscribirte a nuestro canal, dejar tu me gusta y compartir tu opinión en los comentarios. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas narrativas que merecen ser recordadas.